Buenas tardes a toda la comunidad Seforma que está viendo este video en este momento. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Francisco Manso, soy psicólogo clínico. Eh, Quiero dar gracias al Centro de Formación para la Mujer por la invitación que me hace para este ciclo de conferencias que me parece muy importante llevar esta información a la comunidad. Dar gracias a Berenice Domínguez, que me puso en contacto con el centro también. Y el día de hoy me gustaría iniciar esta plática que tiene que ver con un problema que se ha extendido muchísimo en nuestra comunidad y ha llegado a ser un gran problema social, y tiene que ver con el consumo de sustancias, las adicciones como un problema y cómo podemos construir nuestra vida de manera saludable. Eh, Primero que nada, quiero hacer énfasis en cómo bueno, no recientemente, pero una de las drogas que ha tenido más impacto en nuestra sociedad, que es una droga relativamente nueva, es el cristal. ¿Cómo ha afectado a tantos hombres y mujeres, jóvenes, adultos? eh, y ha causado tanto problema a niveles sociales, familiares, en instituciones, en trabajos, en escuelas. Entonces, primero que nada, me gustaría mucho definir qué es una adicción y la vamos a definir de la siguiente manera. Una adicción tiene que ver con el consumo de sustancias, pero ¿qué pasa con este consumo de sustancias? Bueno, hay un cambio en el comportamiento y tengo la reacción, el deseo tan fuerte de consumir esta sustancia, ya sea porque a mí me produce un efecto en el cuerpo y en mi pensamiento que me hace sentir bien, o a veces lo hago para evitar el malestar que me produce el no consumir esta sustancia. Me gustaría también definir qué es una droga. Y una droga, se entiende por ello, es una sustancia que al ser introducida en nuestro organismo puede modificar las funciones que éste tiene. Aquí me gustaría hacer la distinción de las drogas legales. ¿Qué son las drogas legales? Bueno, se le llaman legales porque las venden en cualquier parte. Y aquí son el cigarro, es la cerveza o cualquier otro alcohol. El café también es una droga legal. Y este tipo de drogas hacen esta modificación en mi organismo. Vamos a iniciar con algo que es considerado inofensivo y a veces se le atribuyen propiedades antioxidantes, propiedades para despertar mejor, etcétera, etcétera, y es el café. Aquí es muy importante entender qué genera el café en mí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten cuando se despiertan por la mañana y no se toman su taza de café? Aquellos que les gusta el café. ¿Qué sienten cuando ya van a media mañana, a las 10, 11, 12, y no se han tomado su taza de café? ¿Cómo se sienten? Yo se los platico en mi persona. Yo eh, no voy a decir que me pongo de mal humor, pero me empieza a doler la cabeza. Y eso es un síntoma de dependencia del café. Entonces yo prefiero poner mi cafetera en la mañana y en cuanto me levanto, después de bañarme, lavarme los dientes, me tomo la primera taza de café del día. Ya después con el desayuno, bueno, la segunda taza. Porque yo sé que si no me tomo esa taza de café, ya por la tarde, cerca de mediodía, empezará el dolor de cabeza. Eso es lo que se le conoce como síndrome de abstinencia. Mi cuerpo está pidiéndome esa sustancia que es el café. eh, y si no lo tiene, empieza a generar ese malestar del que estamos hablando. Y aquí es importante ver cómo yo a veces lo combino con alguien, con algo más. Por ejemplo, el cigarro. Hay gente que asocia café y cigarro para despertar. Y cómo en la mañana se levantan y lo primero que hacen es, se preparan su taza de café y su cigarro. Y es lo que desayunan, por así decirlo, entre comillas. Eso es con lo que inician el día. Entonces son este tipo de drogas legales
con las que vamos iniciando. Ah, a mí me ha tocado ver cómo hay niños y niñas que se les sirve café con leche en el biberón. Y yo no sé por qué piensan que con la leche es menos dañino. Al final de cuentas, es una sustancia que va a alterar el organismo. Hay gente que se pone muy activa, le da taquicardia incluso. Hay gente que no tolera el café, hay otras personas que lo toleramos. Hay gente, a mí en lo particular me quita el sueño el café y lo tomo sin azúcar. Yo lo tomo negro y sin azúcar, o a veces con una poquita de crema. Pero yo ya no lo tomo por la tarde porque me quita el sueño. Entonces es importante entender cómo funciona esta sustancia en mi organismo. De ahí partimos al cigarro también. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya son adictas al cigarro, que necesitan fumarse el primer cigarro en la mañana para poder empezar a funcionar? Insisto, hay gente que lo combina con la taza de café. Entonces, eso es importante también, porque ¿qué pasa cuando yo no tengo cigarros? ¿Qué pasa cuando no me fumo ese cigarro? ¿Cuáles son los efectos que hay en mí? Hay mucha gente que tiembla, hay mucha gente que se pone irritable, hay gente que se pone a gritar, hay gente que necesita el cigarro y desgraciadamente lo justificamos. Digo, oye, es que yo necesito el cigarro porque el cigarro me relaja, me ayuda con mi estrés, me ayuda a estar más tranquilo. Entonces, esa parte de justificarla, ya estamos justificando esa adicción. Entonces, es importante saber dónde estoy haciéndome adicto. Eh, la cerveza ni se diga, eso también es una adicción que ha cobrado muchas víctimas en accidentes, ha generado problemas a nivel familiar, ha generado problemas a nivel laboral, gente que pierde su trabajo porque, pues la verdad, prefiere irse a beber que ir a trabajar y se empieza desde joven. Y aquí es muy importante, para mí es muy importante hacer hincapié en este tipo de drogas. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos con el consumo de estas sustancias? Insisto, la gran mayoría, y aquí lo pongo, drogas legales, son el café. ¿Cómo se inicia con el café? Bueno, muchas familias les dan café a los niños, que lo acompañan con la comida, insisto, le ponen leche y dicen, bueno, ya café con leche es diferente, ya no es tan dañino, por lo menos eso se cree y eso piensan muchas personas. Me ha tocado, insisto, y lo repito, ver bebés, niños, que se les pone en el biberón café con leche. Entonces, como cuando en mi casa mis padres, mis abuelos consumen café, yo voy a terminar siendo un consumidor de café. ¿Por qué? Porque aprendo por observación. Lo mismo el cigarro. Como yo, si veo a familiares que fuman, yo voy a imitar más adelante esos comportamientos. Aquí me gustaría poner mucho un ejemplo de una niña que conozco. Una niña tiene ahorita 3 años y su abuela materna es fumadora. Ya es una señora grande, pero es fumadora. Y hace poco esta niña, yo la estaba observando y veía cómo juntaba los dedos y se los llevaba a la boca, como si estuviera fumando un cigarro. Y cómo la niña hacía el ademán de fumar, hacía así. Y se acerca, cuando yo le digo algo, se acerca al cerco de la casa y hace este último ademán de jalarle al cigarro y después tirar la colilla. Eso es algo que hace su abuela materna, eso es algo que ella ha visto y ella ya lo aprendió a hacer. Entonces, hay que recordar a los que le tocó ser de mi generación, cómo a veces nuestros padres nos pedían que encendiéramos un cigarro en la estufa y me decía, hijo, toma, préndeme el cigarro en la estufa. Y obviamente al llevar el cigarro encendido, la curiosidad nos ganaba. Y yo en algún momento llegué a fumar de ese cigarro. Afortunadamente yo no soy fumador, nunca aprendí a fumar cigarro, pero pues ahora sí que por intentos no quedó. Y como a veces, estando con compañeros, con amigos, en la secundaria,
en la preparatoria, en la universidad, que fumaban y me ganaba la curiosidad por querer ser parte de ese grupo que estaba fumando, pedí un cigarro. Yo insisto, afortunadamente yo no soy fumador, pero ¿cuántos de ellos sí desde la secundaria empezaron a fumar, aprendieron a fumar y lo siguen haciendo ahorita? ¿Por qué? Porque empezaron viendo en su casa ese ejemplo. Lo mismo con los bebedores de cerveza. Esa, esa mala costumbre que tenemos algunos adultos de decirle a los niños que nos pasen un bote, ya sea de la hielera o del refrigerador. Yo cuento algo que me tocó vivir con un sobrino, también tenía 2 o 3 años, cuando le dijeron, oye, pásame un bote de la hielera. Insisto, es una muy mala costumbre. Y el niño agarra ese bote y hace lo que hacemos todos los adultos. Lo toma y empieza a limpiar el arito, como lo hacemos todos los adultos para poder abrirlo, quitar el hielo, el agua que tiene, etcétera, etcétera. Y el niño lo agarra y lo hace de la manera más natural. Y eso es un aprendizaje por observación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando en nuestra casa? ¿Qué es lo que están viendo? Y aquí es importante saber qué ejemplos estamos dando nosotros que ellos van a repetir más adelante. Me ha tocado ver niños que empiezan a hacer estos ademanes de que están tomando, hacer estos ademanes de que están fumando, o niños que empiezan a agarrar las botellas vacías y les echan agua y dicen, yo tomo cheve como mi papá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los ejemplos que estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a repetir esos patrones más adelante, cuando ya estén más grandes, cuando se junten con otros niños y niñas, que empiecen a repetir esos patrones. Y ahí nosotros nos vamos a quedar pensando, bueno, ¿qué hicimos para que ellos salieran así? Bueno, pues les predicamos con el ejemplo, desgraciadamente. Entonces es importante eh, saber poner ese freno y desgraciadamente a veces no lo hacemos porque, insisto, consideramos este tipo de drogas como legales. Entonces, como las venden, las anuncian, no hay ninguna restricción, bueno, pues pensamos que es de lo más normal cuando llegan a ser drogas muy dañinas. Somos de los países con altos índices de alcoholismo, con altos índices de cáncer pulmonar. Entonces, no, la pandemia nos ha agarrado de alguna manera mal parados a los que son fumadores, a los que tienen algún problema por el, por el consumo excesivo de cigarros. Entonces, desgraciadamente, nos ha afectado. Y hay muchos niños y niñas que están creciendo con ese ejemplo. Eh, el aprendizaje por observación. Aquí podemos ver en el primer recuadro cómo un niño está bebiendo con su papá algo que parece café, pero es aprendizaje por observación. En el segundo, cómo un niño está con un cigarro en la boca. Y el detalle es que a veces se nos hace gracioso y lo aplaudimos. Eh, como un niño está abajo con un bote de cerveza y se nos hace gracioso y lo aplaudimos y reforzamos en nuestros hijos e hijas esa conducta de hacerlo. Es como cuando un niño, me salgo un poco del tema, pero como cuando un niño dice su primera grosería, cómo se lo aplaudimos, nos reímos, nos parece gracioso y el niño cree que es algo bueno y lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo hasta que se convierte en un problema, hasta que nos empiezan a hablar del kinder y decimos, oye, pues no lo hagas, y empezamos a castigar al niño, empezamos, incluso lo empiezan a dar nalgadas, a golpear, a querer dar un golpe en la boca cuando dice esa palabra, cuando fuimos nosotros los que reforzamos esa conducta de decir groserías. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Vemos que un niño agarra un cigarro o hace como que fuma, agarra un bote vacío, una botella vacía y hace como que bebe y nos parece gracioso, nos reímos y entonces reforzamos en este niño o en esta niña esa conducta de consumo. Aquí es importante empezar a poner esa barrera. Si lo vamos a hacer, bueno, que nuestros hijos y hijas no nos vean. Es importante poner ese freno, porque lo que hagamos nosotros, nuestros hijos e hijas, lo van a repetir más adelante.
Las drogas ilegales, bueno, primero que nada también, ¿cuándo hay un uso? Bueno, el uso se da cuando hay una experimentación ocasional de una sustancia, no hay una dependencia, eh, y es por una única ocasión. Aquí, aquellos que están iniciando con el consumo del cigarro, con el consumo de la cerveza. ¿Cuándo se vuelve un hábito? Cuando su uso es regular, cuando lo que llamamos nosotros los bebedores sociales. Es que yo tomo nada más cuando hay fiesta, o yo fumo cuando hay fiesta. O muy curioso cómo hacen cómo lo llevan de la mano. Es que yo tomo cuando fumo o yo fumo cuando tomo, pero están presentes las dos. Ahí hay un hábito, ya hay un uso regular, ya hay un riesgo de dependencia y ya me puedo considerar un consumidor moderado. ¿Cuándo es un abuso? Bueno, cuando su uso es excesivo, cuando ya me fumo 2, 3, 5 cigarros al día, todos los días de la semana, cuando me tengo que tomar una cerveza y la justifico de alguna manera diciendo, es que me relaja, es que ando muy estresado, es que es para recuperarlos, hizo mucho calor y me estaba deshidratando. Yo no sé por qué las personas piensan que el consumo de cerveza ayuda a hidratarse. Ahí ya me puedo considerar un preadicto. ¿Cuándo hay una adicción? Bueno, pues cuando yo ya necesito consumir de manera patológica o enfermiza, cuando ya hay una dependencia física y psíquica, es decir, yo pienso que lo necesito, ahí ya me puedo considerar un adicto. Aquí ya hay una tolerancia. Ojo con esa parte, la tolerancia. La gran mayoría de los que empiezan a beber empiezan con un bote, después dicen, ¿sabes qué? Me mareo, pero ya después aguanto 2 botes, ya después aguanto un 6, ya después aguanto un 12, ya después aguanto 18 botes sin que me pase nada grave. Lo mismo el cigarro, empiezan con uno y me mareo, pero ya me acostumbré, ya vamos creando tolerancia. Y ojo, aquí estoy hablando de las drogas legales, lo mismo con el café. ¿Qué pasa con el café? Bueno, aquí hay gente que le da taquicardia el consumir café, pero a medida que pasa el tiempo, su cuerpo lo va tolerando y ya empieza a tomar café en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, para dormir a gusto, dicen algunas personas. ¿Y cómo voy aceptando su uso? Y aquí también viene este síndrome de abstinencia que yo les mencionaba, que es cuando yo me empiezo a sentir mal por no estar consumiendo. Me empiezo a doler la cabeza porque no me tomé mi café en la mañana, me empiezo a sentir desesperado, empiezo a temblar, empiezo a tener esa ansiedad, me empiezan a sudar las manos porque no estoy consumiendo ni café ni cigarro. O la cerveza, cómo necesito cerveza para sentirme mejor, cómo prefiero que no llegue la cruda y prefiero seguir bebiendo, porque si me llega la cruda me voy a sentir muy mal, entonces no, prefiero seguir bebiendo. Eso es en el consumo de sustancias legales. ¿Cuáles son las ilegales? Bueno, en mi experiencia, yo tengo ya bastantes años trabajando en centros de adicciones y he visto cómo las sustancias son una escalera de consumo. Por lo general, tanto hombres como mujeres que yo he atendido, he visto que inician con el consumo de cigarro. De ahí empiezan a probar por amigos, por propios familiares, la marihuana. De ahí brincan, suben un peldaño más al consumo de cocaína. Tal vez hubo antes de todo esto el consumo de inhalantes, spray, resistol 5000, thinner, etcétera, etcétera. Algunos consumen cristal y se quedan ahí ya en el consumo del cristal. Otros consumen heroína, que también es muy adictiva. Me ha tocado ver de todo un poco en mi andar profesional y cómo la cocaína va muy asociada con el consumo de cerveza, cómo el cristal va muy asociada al consumo de cerveza. Me ha tocado usuarios y usuarias que me dicen, es que en cuanto me tomo la primera cerveza, quiero consumir tanto cocaína o cristal. Eh, ¿Y cómo vamos asociando esto? ¿Y cómo ellos lo reconocen?
es que si no tomo cerveza, pues no me dan ganas de consumir cristal o cocaína. Entonces, eso es muy importante, pues, porque ya vamos haciendo esta asociación de que yo necesito consumir. Pero ¿cómo inició todo esto? Bueno, inicia a veces desde casa. ¿Por qué? Porque yo empecé a consumir cigarro porque veía a mis padres, porque veía a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos. Yo empecé a consumir cerveza porque en las reuniones familiares mi padre me decía, tráeme un bote de la hielera, tráeme un bote de, del refrigerador. Y como a veces me pedía que lo destapara y yo a escondidas tomaba un trago. O a veces mi padre mismo me daba un trago, a veces mi madre me decía, tómale un traguito. Me ha tocado ver niños en reuniones que se empinan el bote del papá y al papá no le parece que no le importa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que así haya sido criado él también. Entonces es importante ir quitando de nuestro repertorio este tipo de consumos, que a veces es muy difícil, pero esto da pie a que nuestros hijos e hijas vayan a repetir ese tipo de patrones más adelante. El consumo de sustancias se da eh, con amigos, se da porque quiero pertenecer a un grupo social, quiero pertenecer a ese grupito que se junta a fumar marihuana, ese grupito que donde están todos mis conocidos y yo quiero ser parte de él. Pero ojo con eso, si ya tengo buenos valores cimentados desde la familia, donde mi familia nadie consume ni cigarro, ni ninguna droga, ni cerveza, va a ser, es un factor protector ese para no consumirlo yo. Eh, entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo nosotros en casa y dejar de aplaudir ese tipo de comportamientos en nuestros hijos e hijas. Eh, otra adicción que está muy, muy marcada y es algo que nos ha afectado mucho en esta actual pandemia es el consumo de refrescos, en específico los refrescos negros, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ese tipo de refrescos, como estoy acostumbrado a desayunarme con una coca bien helada y lo dicen, es que una coca de vidrio bien helada, las de vidrio son las que saben más buenas, dicen, eh, cómo aporta una cantidad inmensa de azúcar. Somos un país que la pandemia nos agarró muy mal parados porque es un país de gente que se alimenta mal, es un país de gente que está con diabetes, con hipertensión, con obesidad, y mucho de esto tiene que ver con el consumo de refrescos, con el consumo de azúcar. Y yo cuando voy a los tacos en la mañana, me tomo una soda con los tacos. A mediodía tiene que estar la coca de 2 litros o de 3 litros, y en la noche voy a cenar con una coca. Entonces, como mi gusto se acostumbra a meterle algo dulce en las comidas y cómo a veces lo asociamos. Me ha tocado escuchar personas que asocian el consumo de sustancias como la Coca-Cola a, a cierto estatus. Tenía una compañera que me decía que cuando ella era niña, cuando invitaba amigas a comer a su casa, ella hacían el esfuerzo en su casa de comprar la Coca-Cola de 2 litros. Y cuando ella le tocaba ir a comer a casa de sus amigas, ponían una jarra de agua y ella decía, qué pobres, ¿cómo con agua? Si nosotros que somos más pobres ponemos una soda. Entonces, a veces asociamos el tener la Coca-Cola con el poder adquisitivo de que sí podemos, cuando es lo peor que podemos hacer. Pero nuestro gusto, nuestro paladar se acostumbra al consumo de sustancias. Y ojo, no voy a decir solamente Coca-Cola, voy a hablar de refrescos, Kool-Aid, que casi ya no se usa, pero los sucos, los Tang, los Clay, etcétera, etcétera. Si bien algunos están endulzados pues no tienen tanta cantidad de azúcar, tienen Splenda u otros endulzantes, siguen siendo dañinos. Entonces es importante, y lo mismo, voy a lo mismo, me ha tocado ver niños y niñas que en sus biberones les echan soda de Coca-Cola. Híjole, disculpen la palabra, pero cómo desde niños se les está acostumbrando su paladar al consumo de estas sustancias.
¿Y cómo van a crecer esos niños y niñas queriendo comer, desayunar, cenar con una soda? Y a veces todavía si hago ejercicio, si me siento muy asoleado, prefiero tomarme una soda a un vaso de agua, a un suero incluso. Yo no sé por qué piensan que la Coca-Cola ayuda, al igual que la cerveza, de esas personas que piensan que son hidratantes cuando no lo son. Nos están deteriorando mucho nuestra salud. Eh, Hay que tener mucho cuidado qué estamos haciendo con nosotros. Otra adicción, y aquí yo les pregunto a ustedes y díganme si no, es el uso del celular. ¿Y cómo me pongo yo a veces si no tengo datos, si no tengo internet? Me siento desesperado. Tengo que estar checando mis redes sociales, tengo que estar checando mi Facebook. ¿Y cómo hemos hecho de un cuidador de nuestros hijos a este aparato? Yo prefiero darle a mis hijos, toma, entretente, y le doy el celular y que se entretenga, y ahí lo dejo. Sí, los niños desarrollan esta capacidad de manipular este dispositivo más rápido, aprenden, etcétera, etcétera, pero les estoy dejando su crianza a este aparato. Entonces, como para no irlo a llorar, se lo doy. Y si no se lo doy, el niño se molesta y llora y grita y patalea. Lo estoy haciendo adicto también a esto. Entonces, también es importante tener un uso medido de este tipo de dispositivos. Pero tengo que empezar conmigo mismo. Como adultos, eh, desgraciadamente, me siento muy mal si no tengo datos, si no tengo internet. Y a veces llego preguntando a una casa, ¿me pasas tu clave de internet? En lugar de saludar, primero pregunto la clave de internet. Entonces, esa parte es muy importante también, ir midiendo este tipo de comportamientos que se van volviendo adictivos. Y de aquí podemos ir mencionando muchos más, pero los principales son estos. Me gustaría mucho que nos pusiéramos a pensar qué estamos haciendo, qué le estamos enseñando a nuestros hijos e hijas en casa, qué nos están viendo ellos que estamos haciendo, qué estamos consumiendo frente a ellos y cómo ellos van a repetir ese tipo de conductas. Entonces, aquí yo hago mucho hincapié, insisto, las drogas legales, bueno, son drogas legales, pero sabemos que nuestros hijos van a repetir ese tipo de conductas en tanto el consumo de sustancias como lo es la cerveza, el cigarro, y de allí empiezan a subir ese escalón en las adicciones. Ojo, no todos, no voy a generalizar, pero en mi experiencia, cuando yo pregunto, la gran mayoría de los que están consumiendo ahorita cristal iniciaron consumiendo cigarro, después marihuana, después cocaína, y llegan al cristal. Insisto, es un escaloncito, es una escalera. Un consumo los lleva al siguiente. Eh, cómo van asociando el sentirse bien consumiendo ese tipo de sustancias y cómo como adultos se los vamos enseñando. Eh, un ejemplo muy claro del alcohol es precisamente cómo nos acompaña desde la cuna a la tumba, cómo se celebra, lo mismo, no voy a generalizar, pero la gran mayoría de los hombres, cómo celebra que han tenido un hijo o una hija, van y toman. En el bautizo, por lo general, hay este consumo de cerveza. Todavía se busca el padrino de barril. En las piñatas, que no debería, y afortunadamente ya no dejan meter cerveza a los locales de fiesta, pero ¿cómo un papá va a tener la hielera en el carro y va a decirle a los demás, hey, allá está la hielera, vamos? Van, se toman un bote, entran 5 o 10 minutos y ahí van para afuera otra vez. Y aquí es tanto hombres como mujeres. ¿Cómo en los 15 años se busca todavía el padrino, insisto, de barril, de botella, etcétera, etcétera? Y va a haber cerveza. Hace poco me decía una niña que está próxima a cumplir sus 15 años, donde su familia, sus papás no beben, pero decía que iba a haber cerveza para que la gente se la pasara a gusto. Y desde ahí, ¿cómo vamos asociando, no? El consumo de alcohol con pasársela a gusto, cuando no es necesario.
En las bodas tiene que haber cerveza, porque si no se va a criticar. Y en los funerales, ahorita, hasta este momento, no me ha tocado ver un funeral donde no haya alguien tomando, o cuando voy al sepelio en el panteón, al entierro, no me ha tocado ver que alguien no esté tomando. Va a haber los tacatacas, va a haber gente con cerveza. Entonces, ¿cómo, insisto, nos acompaña el alcohol desde la cuna hasta la tumba? Y eso es importante saberlo porque lo estamos haciendo, nuestros hijos nos están viendo, entonces, ¿qué les estamos enseñando? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Eh, ya para ir cerrando esta plática, les dejo mis datos, mi nombre, repito, Francisco Manso Merancio. Eh, Me pueden encontrar en ese número de teléfono o en el correo electrónico. Insisto, ya nada más como un recuento rápido para cerrar, cómo está esto que estamos haciendo con las drogas legales da pie a veces al consumo de drogas ilegales. Insisto, no quiero generalizar y disculpen que sea tan insistente en esto, pero se da, sí lo he visto. Yo, como muchos de los que ahorita están en los centros, iniciaron consumiendo cigarros, iniciaron consumiendo después marihuana, cocaína, cristal, heroína, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres y madres en nuestras casas para no fomentar este tipo de comportamientos? Y si yo los tengo, ¿cómo puedo erradicarlos de mi familia? ¿Cómo puedo erradicarlos de mi persona para que mis hijos e hijas no me vean hacer eso? Por mi parte es todo el día de hoy. Espero que sea de su agrado esta plática y cualquier cosa quedo a sus órdenes. El Centro de Formación para la Mujer tiene mis datos. No duden en contactarme. eh, Cualquier cosa. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos, Dios mediante, más adelante.